Bueno, voy entonces a escribirles el trabajo, el plan de trabajo del día de hoy. Primero, vamos entonces a mirar los espacios de Moodle para que quedemos claros sobre los documentos que hay ahí, ¿sí? Los que vamos a trabajar el día de hoy y lo que queda para ustedes como primer parcial, ¿ok? Vamos a ver, por aquí está Mariana García. Mariana García Osorio. Bueno, entonces vamos a, como les decía, vamos a echarle un vistazo a los documentos y a los espacios que quedan en Moodle, ¿sí? Luego nos vamos a meter a revisar el tema del pasado, ¿sí? Los verbos regulares e irregulares, cómo funcionan, cuáles son sus características, ¿ok? Luego tenemos ejercicios de cada tipo de verbo, un ejercicio con los regulares, otro ejercicio con los irregulares. ¿Listo? Al final les voy a mostrar entonces un ejemplo de cómo quedaría, ¿sí? Un ejemplo que ya alguien ha trabajado en un nivel anterior y Vuelvo otra vez a entrar porque yo ya entré. que ya había trabajado alguien y que ustedes pueden tomar como referencia. Sí, les voy a mostrar cómo y les voy a contar Ya cuáles serían. vuelvo otra vez Pues, a bueno, leer voy a porque silenciar por aquí un segundito. Los listo. Bueno, y entonces empecemos a trabajar, ¿sí? Les pido porfa que si tienen preguntas a medida que avancemos, me hagan las preguntas, ¿sí? Para tratar de resolverlas por acá. Si te da pena preguntar, si no te sientes cómodo preguntando aquí delante de todos, asegúrate de escribir tus preguntas, ¿sí? Asegúrate de escribirlas y me las haces por interno, ¿sí? O por el grupo de WhatsApp, como quieras. ¿Listo? Para que resolvamos dudas en cualquier momento. Bueno, Celeste, por ahí vi que ingresaste. Me confirma si pudiste entrar bien. Y Lina, porfa, me confirmas. Buenas tardes, profe. Sí, muchas gracias. Ok. Y Lina, me confirmas porfa tu apellido. Porque tengo dos Linas en el curso. No sé cuál de las dos tiene la falla. Bueno, quedo pendiente de eso. Voy entonces a empezar a compartirles, ¿sí? La pantalla de Moodle para explicarles los espacios. Por acá tenemos Moodle. Moodle. Bueno, a mí ya me aparecen los controlcitos en verde. Quiere decir que ya deberían estarla viendo. Me confirman porfa si la ven ustedes también. Sí, profe, se ve. sí, profe. Sí. Vale. Entonces, todos esos videos que vemos aquí anteriormente y todos esos trabajos hacen parte de la primera y la segunda sesión que trabajamos, ¿sí? El día de hoy nos corresponde este espacio que se llama Past Tense, Regular and Irregular Verbs, ¿sí? Ese es el espacio del día de hoy y ahí encontramos los siguientes archivos. Primero, Past Simple, la presentación que va a abarcar todos los temas del pasado. Vamos a iniciar con un repasito pequeño sobre la sesión anterior, ¿sí? Luego continuamos ya con el tema de regular y irregular, ¿sí? Tenemos este primero que dice Simple Past Sounds, Error Correction. Este lo vamos a trabajar ya que tiene que ver con los verbos regulares y su pronunciación. Y luego terminaríamos entonces con este ejercicio que dice Stories Time, Simple Past, ya que tiene que ver con verbos irregulares, ¿sí? Para que ustedes de pronto vean cómo funciona. Bueno, por ahí veo que ingresó Lina Cárdenas. Vamos a darle a aceptar por acá. Lina, Lina Cárdenas. Bueno,
Después de esto, de estos archivos que vamos a revisar el día de hoy, también está una fotico que vamos a utilizar para que ustedes vean cómo funciona esa pronunciación de los verbos en pasado, de los verbos regulares, ¿sí? En pasado. Y también les tengo una herramienta que les va a ayudar en todos los cursos de inglés de aquí en adelante, una lista de verbos irregulares con sus tres formas, ¿sí? La forma del presente, la forma del pasado y la forma del participio, ¿ok? En este nivel nos va a interesar solo la forma del pasado, pero en esta tablita ya están las tres formas del verbo, de los verbos, ¿ok? Para que la descarguen y la tengan por ahí presente a la hora de desarrollar trabajos. Bueno, esto pues corresponde a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como asignación, como tarea, nos queda esa actividad parcial que habíamos mencionado muy al inicio del curso, ¿sí? Esa actividad de primer parcial con 25% que la íbamos a asignar y la vamos a asignar el día de hoy, que es la semana 3. ¿Ok? Corresponde a una descripción corta de una experiencia haciendo uso del pasado. Es un audio cortitico, no más de 1 minuto 20, ¿sí? No menos de un minutico, ¿ok? Donde ustedes me van a contar algo que pasó, ¿sí? Ustedes me van a contar algo que les pasó, alguna historia que tengan, etcétera, etcétera. La idea es que sea realizada 100% por ustedes, ¿sí? Para que empecemos a trabajar en lo que es la escritura. Bueno, ese trabajito se va a subir en los espacios que hay acá. Partial Activity 1, ustedes que son el grupo del lunes, vamos a subirlo en el espacio que dice Monday. Ahí vamos a subir ese audio, ¿ok? O el link de ese archivo de audio, ¿ok? Profe, una preguntita. ¿Ese audio no se le puede mandar por WhatsApp? Sería, si tenemos opciones de la A a la Z, esa sería la opción Z, ¿sí? Ya que no es como un medio oficial de recepción y entrega de trabajos, ¿sí? Lo ideal es subirla aquí a la plataforma. En caso de haber problemas con la plataforma, con cómo subirlo, eh, trataré de ayudarles a que lo hagan, ¿sí? Y, miramos las opciones, ¿ok? Pero sería de las últimas opciones, ¿listo? Sería de las últimas opciones que hay. Bueno, yo estaba por aquí en inglés 2. Voy a devolverme. Ajá, este era el curso. Y estamos por acá. Por acá estamos. Bueno, entonces, ¿qué dice esta instrucción? Esta instrucción, yo dije 1.20, no, es 1.30, según habíamos ya conversado acá. Pero igual, la duración del audio, ¿sí? El límite mínimo es 1 minuto, ¿sí? Y el máximo es 1.30, ¿sí? No debe ser una historia tampoco tan extensa, ¿sí? Pero debemos utilizar regulares e irregulares, como hemos visto en la clase anterior, el to be, y el día de hoy cómo vamos a trabajarlo, ¿ok? La sugerencia es primero redactar su historia y luego tomarse su tiempo, practicarla con el traductor de Google o con la aplicación que ustedes mejor manejen para escuchar temas de pronunciación, de sonidos, ¿sí? Y luego ya grabar ese audio. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta sobre este parcial. Les comento que se cierra la fecha límite de esto, va a ser el 8, ¿sí? El 8 del próximo mes, el 8 de mayo, ¿ok? El 8 de mayo es la fecha en la que se cierra, ¿sí? A las 23:59 se va a cerrar este espacio de la plataforma, ¿ok? No sé si tengan preguntas antes de meternos de una vez a revisar los archivos de hoy.
Bueno, voy entonces a dejar de compartir por acá para que empecemos. Bueno, Lina, te repito por ahí, hasta el día 8 de mayo va a ser el límite de tiempo para subir esos archivos a la plataforma. ¿Ok? 8 de mayo. Voy entonces a compartir la primera presentación que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el pasado. Vamos entonces a hablar del pasado de los verbos como tal. Inicio por acá. Vale, con todo gusto. Minimizo esta también. Y me queda solo la presentación. Vamos a darle pantalla completa. Y me dicen cuando estemos viendo la presentación. Ya. Vale. Ok, so, simple past tense. Una de las características de todo lenguaje humano, ¿sí? Es esa capacidad que tiene el lenguaje para desplazarse, ¿sí? Un idioma se puede desplazar en el tiempo, puede ir hasta el futuro, ¿sí? Y un idioma también puede ir al pasado, ¿ok? Esa característica se llama desplazamiento y es única del lenguaje humano, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar esa característica en el idioma inglés. Para eso tenemos algunas expresiones. We have yesterday. What is yesterday? Any idea? Ayer. 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 Last year. El día pasado. El año pasado. El año pasado. Entonces el mes pasado, ¿cómo sería? Last Month. Month. Last month. Bueno, para los términos del audio, ahí tengo todo el video. Voy a darle por aquí probar audio. Probar altavoz y micrófono. Bueno, aquí estamos probando. Bueno, desde mi parte los controles dicen que están bien. Sí, tengo el volumen al máximo. Okay. Tenemos más expresiones. We have 5 years ago. Esta de por acá. 5 years Hace 5 ago. años. Hace 5 5 años. años. Okay. 5 years ago. In 1995, in 1476, etcétera, etcétera. Una de las cosas que me da a mí entender que estoy hablando en pasado es cuando tengo ese tipo de expresiones de tiempo. Yo ya me puedo ir ubicando en el pasado porque más o menos entiendo de qué contexto me quieren hablar. Si el contexto del año pasado, del próximo año, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Avancemos un poquito. Teníamos por acá, de la clase anterior, este concepto. ¿Ok? We have was and were. This is the affirmative and the negative. The positive is was. The negative is wasn't. For the singular. For the plural, the positive is were. The negative is weren't. ¿Ok? Esto me ayudaba a mí a entender cómo podía yo poner ese verbo to be en pasado. ¿Sí? ¿Cómo hacía yo para decir cuándo era y cuándo estaba? Okay. She was at school yesterday. They were at the beach last week. You weren't at the beach. She wasn't at school. Okay. Etcétera, etcétera. Para las preguntas, lo que nosotros hacíamos era invertir esa ubicación de was y were. Ya no decía I was, sino was I. Ya no decía you were, sino were you. Okay. Was he hungry? Was she hungry? Yes, she was, or no, she wasn't. Were we at the theater last weekend? Yes, we were, or no, we weren't. Eso era correspondiente entonces al pasado
del verbo to be. No sé si haya de pronto alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado antes de continuar. Bueno, entonces avancemos ahorita sí a ver el resto de los verbos. El verbo to be se estudia por de aparte porque las características que tiene son un poquito diferentes de las demás. Pero el resto de verbos, la otra parte de los verbos, ¿sí?, se divide en dos grandes grupos. We have regular and irregular verbs. ¿Ok? Estos dos grupos no dividen entre singular o plural, ¿sí? Yo puedo usar verbos regulares con cualquier pronombre y puedo utilizar verbos irregulares con cualquier pronombre. There is no problem. Pero sí se diferencian. Hay unas características. Primero, los verbos regulares, regular verbs, van a ser esos en los que yo solo necesito agregar ed al final. ¿Ok? En este caso el verbo work es regular y la forma del pasado se hace solo agregando ed. I worked in the garden yesterday. I worked in the garden yesterday. Este es otro verbo regular, sin embargo, vamos a darle a añadir por aquí a Daniel. Este es otro verbo regular, sin embargo, ya en su escritura ya tiene la E, yo simplemente le agrego la D que yo necesito para formar ese pasado. I danced, o she danced at the party last night. She danced, ¿ok? Con esa D. Resulta que también tenemos algunos regulares que terminan en esa Y, ¿sí? Que terminan en una letra como esta, como la Y, la Y. Esos, yo voy a reemplazar esa Y por una I latina, como está aquí en este ejemplo, y continúo agregando ed. Carried, carried. We carried the heavy box. ¿Ok? Estos tres constituyen entonces la forma positiva de los verbos regulares. ¿Listo? Esos son aquellos que solo van a necesitar ed para hacer su forma pasada. ¿Ok? Para que ya funcionen en forma pasada. Entonces el verbo trabajar ya quedaría en trabajé, trabajó, trabajamos, etc. Y lo mismo con estos dos. Eso para los regulares. Los irregulares, por su parte, son verbos que cambian totalmente su forma. ¿Ok? La forma del verbo en presente es muy diferente, ¿sí? En la mayoría de los irregulares es muy diferente a la forma en pasado. Por ejemplo, este bought es el pasado del verbo buy, del verbo comprar, ¿sí? Buy en presente, bought en pasado. They bought new shoes. We bought, she bought new shoes. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, lo más que debemos resaltar, algo principal a resaltar, sería destacar, ¿sí?, dentro del uso de mi lenguaje, cuáles son esos verbos que yo mantengo usando, esos verbos que son relativos a mi rutina, ¿sí?, para empezar a memorizarlos, ¿ok? Porque los regulares, sencillo, simplemente les agrego ed. Los irregulares, sí habría entonces que memorizarlos, aprenderlos de manera rutinaria, ¿ok? De manera rutinaria. Entre más utilice yo cierto vocabulario, más fácil lo voy a adquirir, ¿ok? Y entre más relacionado... Profe, ¿sí? pena una pregunta. ¿Y cómo sé, o sea, me los tengo que aprender o cómo sé cuándo cambian totalmente la forma? Sí, debo memorizarlos, ¿ok? No hay una regla que me diga este cambia por este, no. Cada verbo irregular va a cambiar de manera independiente. Algunos son cambios pequeñitos, otros son cambios totales, como en este caso el verbo bought, ¿ok? De buy presente, bought en pasado.
¿ok? En la listica que les mostré ahorita en Moodle van a encontrar la mayoría de esos ejemplos. La buena noticia es que la mayoría son regulares, ¿sí? Pero también vamos a encontrar irregulares a medida que avancemos, ¿ok? Esto para la forma positiva, para las afirmaciones, ¿ok? Vamos a ver entonces ahorita la forma negativa, antes de ponernos a trabajar en ejercicios. ¿Listo? Para la forma negativa, the negative form, we have an auxiliar. The auxiliar is did. Did. The negative is didn't. ¿Ok? Es decir, que ese auxiliar didn't, inmediatamente yo vea didn't, yo sé que estoy hablando en pasado. ¿Ok? I didn't play tennis last weekend. En esa negación, yo no necesito cambiar absolutamente nada en el verbo porque el auxiliar, que en este caso es didn't, ya me puso todo ese contexto, ya me cambió toda la oración, ya está en pasado. ¿Ok? Desde el primer momento que yo vea did, ya quiere decir que estoy hablando en pasado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de play, yo no necesitaría agregar ed porque ya tengo el auxiliar didn't. I didn't play tennis last weekend. She didn't clean the windows. Okay? You didn't go to the dentist. Okay? Cuando tengo el did o el didn't, no habrá necesidad de modificar la acción que sigue. Okay? Didn't go, didn't clean, didn't play. ¿Listos? Preguntas hasta acá. No. Bueno, nos quedan faltando entonces the interrogative, okay, the questions. For the questions, okay, for the questions we need the auxiliar did. We need did. ¿Listo? Ese did, que es el auxiliar de pasado, lo voy a poner de primero. Did I, did you find your umbrella? Did you find your umbrella? Y como ya utilicé el did al principio, ese verbo find no necesita cambiar su forma, porque el did ya puso toda esa oración, toda esa pregunta, ya la puso en pasado. Did you find your umbrella? Yes, I did. O no, I didn't. Con respuestas cortas, yo ya daré a entender mi mensaje. Yes, I did. O no, I didn't. ¿Listos? Preguntas hasta acá. Bueno, Profe, sí, te escucho. o sea, el verbo cambia solamente en las, pues como en lo positivo. En las afirmaciones. Las Exacto. afirmaciones, eso. Ujú. Gracias. Ahí solo va a cambiar. En las demás, yo tengo ese auxiliar, que ahí sí le queda perfecto el nombre, auxiliar, que es el que me va a ayudar a mí a poner esa oración en pasado. ¿Ok? El did ya pone todo ese contexto en pasado. Vamos a ver entonces algunos Profe, ejemplos. una preguntita. Sí, te escucho. Did y, por ejemplo, did she find your umbrella? O did find, no entendí esa partecita ahí, porque veo que aquí dice your, entonces. Claro. Did you find your umbrella? Este your, vamos a darle aquí a aceptar a Lina Cárdenas. Este your se refiere a tuyo, tu sombrilla, ¿ok? Este your me va a funcionar con I, con you, con estos dos nomás, ¿ok? Para el caso de he, she, it, tenemos otros diferentes a your. Did he find his umbrella? Voy a utilizar el chat para escribir ese ejemplo. Pues, Did he find his umbrella? Ok, ahí le estoy preguntando a él, ¿sí? Estoy preguntando que si él encontró su sombrilla. En este caso ese his hace referencia a las pertenencias de un hombre, ¿ok? La otra podría ser, did she find her umbrella? ¿Sí? Ese her hace referencia
a que esa sombrilla pertenece a una mujer, a ella, ¿ok? Y así con el resto de pronombres, ¿sí? Utilizando los pronombres, perdón, los adjetivos posesivos de él, de ella, nuestro, de ellos, etcétera, etcétera. El punto al que queremos llegar aquí es al uso de did, ¿sí? En las preguntas, ¿ok? Este your y los posesivos acá no son como de tanto interés, ya que podríamos formular cualquier otra pregunta sin ellos, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, cómo podríamos decir o cómo podríamos preguntar, ¿sí? Que si ella estuvo en clase ayer, ¿ok? O si fue, que si fue a clase ayer, yo diría, did she, ¿ok? Did she go to class yesterday? Did she go to class yesterday? Y ahí me doy cuenta que no necesito ese you, ese he, ese her, ¿no? Simplemente es un tipo de pregunta que yo tomé para el ejemplo, pero lo puedo utilizar con cualquier pregunta. Did she go to class yesterday? Y yo puedo decir, yes, she did. O puedo decir, no, she didn't. ¿Ok? Yes, she did. O no, she didn't. ¿Ok? Bueno, no sé si quedó de pronto más clara la pregunta con esto. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a mirar ahorita unos ejemplos, ¿sí? Para que veamos cómo funciona. Bueno, el tiempo pasado funciona igual que en el español, va a ser para esas acciones que ya tuvieron lugar en el pasado, ¿ok? Example, my mom made some pancake for us yesterday. My mom made. Ese made no tiene ed, ¿sí? Ese made no tiene ed, quiere decir que es irregular, ¿sí? Ese made es el pasado del verbo make. En presente make, en pasado made, ¿sí? Lo que nosotros encontramos normalmente en las marcas o en los comercializables, nosotros encontramos made in China, ¿ok? Made in China, ¿sí? Esa sería la correcta manera de pronunciar esa frasecita, ¿sí? Nosotros como hablantes de español solemos decir made in China, ¿sí? Pero en realidad debe ser made. Made in China, made in Colombia, made in Ecuador, etcétera, etcétera. En este caso, my mom made some pancake for us yesterday. Mi mamá fabricó, ¿sí? Hizo algo de pancakes o algunos pancakes para nosotros ayer, ¿sí? Made. Aquí no necesito el auxiliar did porque estoy hablando de manera afirmativa. También puedo completar varias acciones, ¿sí? Utilizando puntos, comas, etcétera, etcétera. Y voy uniendo una cadena de acciones. I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. El verbo terminar en pasado, terminé. El verbo caminar en pasado, caminé. Y el verbo encontrar en pasado. ¿Ok? En el contexto positivo, por eso no tiene el auxiliar didn't ni el did. Tampoco es una pregunta. I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Continuemos con algunos ejercicios por acá. Tenemos mini. A ver. Mini, bake, que es el verbo hornear, ¿sí? Es un verbo regular. Bake a huge cake for Mickey's birthday party. Si es un verbo regular, ¿cómo quedaría? Mini siendo regular.
Baked. Baked, Ajá, agregándole la D. con la D que me hace falta ahí. Entonces yo diría, Minnie baked a huge cake for Mickey's birthday party. ¿Ok? El verbo hornear en pasado. Number 2 es un verbo irregular. ¿Sí? Es un verbo irregular, es decir, que me lo tengo que aprender de manera memorística. ¿Ok? Memorística. Entonces, el pasado de break es broke. John broke a window while he was playing football. Esta palabra while es importante porque me ayuda a conectar, ¿sí? Mientras él estaba jugando fútbol. ¿Ok? Aquí conectamos. John rompió una ventana mientras que, cualquiera de las dos, él estaba jugando fútbol. John broke a window while he was playing football. Okay? Number 3. Number 3 is a question. Did you ask a question during the lesson? Did you ask a question during the lesson? Ese did permite que el verbo ask, el de preguntar, quede igualito, sin ningún cambio. Did you ask a question during the lesson? Number 4. Number 4 is negative. ¿Cómo quedaría esa número 4? They have it. ¿Será que Con ed. utilizo ed o utilizo el negativo? Sí, El did. Y el did Sí. negativo sería Didn't. didn't. Okay. They didn't have a picnic at the weekend. Okay. They didn't have a picnic at the weekend. Perfect. And number 5 is a question. Ellos en la fiesta la noche anterior. Entonces, ¿cómo completo yo esa pregunta? Did. Did. sí. ¿Alguien tiene de pronto una diferente? ¿O creen que es did? Sí, did. Did. Vamos a ver si es did. Resulta que no. Para esta, yo voy a utilizar were. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar did? Porque me hace falta una acción. Miren acá. Todos acá tienen acciones. ¿Sí? Aquí no tengo ninguna acción. ¿Sí? Entonces, ¿qué verbo voy a utilizar? Voy a utilizar el verbo to be en pasado. ¿Por qué utilicé were? Porque estoy hablando de they. ¿Ok? Normalmente, cuando yo dentro de una pregunta, cuando yo dentro de una oración, cuando no tengo un verbo, cuando no tengo esa actividad de esa oración, yo la completo con el verbo to be. ¿Ok? Estaban, estuvieron, ¿sí? Estaban ellos en la fiesta la noche anterior. ¿Ok? Si yo coloco el did, no tendría sentido. Did they at the party last night? No. Were they at the party last night? Tenemos más. Make. Este ya lo conocemos. Make. El pasado de make es Make it. seguro. Con ed. Made. 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 Ajá, el que nos sale Made. por ahí. Ah. Made. My mother made a sandwich for me. Ok, ya conocemos el primer irregular. Ese make de hacer, de fabricar, se convierte en made. Number 7. Number 7. En la número 7 son dos oraciones. La primera positiva y la segunda negativa. Ok. La primera viene he, espacio, ill. Esa es la primera oración. La segunda, saw he to the school yesterday. Vamos a completar esa primera oración. He did. ¿O qué me hace falta aquí? Igual. Ajá. He was ill. Ok, aquí no tengo verbo, no tengo acción, entonces yo lo completo con el verbo to be. He was ill, enfermo. He was ill, so he didn't go to the school yesterday. ¿Por qué quedó ese go tal y como está? Porque ya tengo ese auxiliar did. So, he didn't go to the school yesterday. Number 8. Number 8 is positive. He was. Wow. No. Go. He
Bought. He bought. Ok, he bought, lo que es el pasado de buy. He bought an expensive car last year. ¿Qué diría entonces en ese número 8? Que él Compró un carro compró un carro muy barato. expensive, Costoso. costoso, caro, Costoso. el año pasado, last year. Number 9. Number 9 is a question. Number 9 is a question. So, Did did she, she y a ese clean le agrego ed, ¿o no? No. Sí. No, porque ya tengo. el did? Did she clean the house at the weekend? Yes, she did, o no, she didn't, si tuviéramos que responder. Number 10 is negative, so students Didn't. didn't what? Didn't, Listen. Listen. students Listen. didn't listen to the teacher. The students didn't listen to the teacher. Este tema del pasado se va haciendo un poquito más manejable, más entendible, en la medida que mi vocabulario aumente, ¿sí? Mientras más palabras yo me sé, más fácil va a ser acostumbrarme a las estructuras del pasado, del futuro, etcétera, etcétera. Por ahora, ¿sí? Deberíamos empezar con unos 5, máximo 10 verbos que usted considere que usa frecuentemente y tratar de memorizarlos. ¿Cómo se dice levantar? El verbo levantarse en pasado, el verbo acostarse en pasado, el verbo comer en pasado, etcétera, etcétera. Todos esos verbos con los que yo tengo relación, buscarlos en pasado y tratar de irlos memorizando, ¿ok? Para el pasado. Bueno, chicos, no sé si quieran volver a revisar alguno de los puntos, ¿sí? Antes de meternos a los tallercitos que vamos a desarrollar. Bueno, por ahí vi Natalia, entonces vamos a meterlo aquí. Natalia. Bien. Doctor, una pregunta, ¿por qué en Manuel usamos did? ¿No se podría también usar was o were? Claro, was y were yo lo puedo utilizar, ¿sí? En la historia, ¿sí? No hay ningún problema. Pero estos verbos regulares e irregulares, exacto, lo que van a hacer es enriquecer un poquito más ese texto, esa experiencia, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos con la necesidad de decir qué pasó, además de lo que fue o no fue, ¿sí? Entonces es como una ayudita más que podemos hacer. Si en su texto prevalece was y were, no va a haber ningún problema, porque igual sigue estando en el contexto de pasado, ¿sí? Lo que yo quisiera es que por lo menos utilizáramos los negativos, didn't go, didn't listen, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo entiendo que los regulares e irregulares no se aprenden en 2, 3 días, ¿sí? Es cuestión de práctica y de continuar, ¿sí? Pero lo que quiero ver también es cómo ustedes se desenvuelven utilizando hasta aquí, hasta este nivel, los regulares y los irregulares. Yo no espero textos perfectos, obviamente, sino que me quiero dar cuenta qué tipo de errores estamos cometiendo para poder hacer ciertos comentarios que nos ayuden de pronto a mejorar un poquito. ¿Listo? Porque les recuerdo que el aprendizaje de un idioma, sea cual sea, no es nada más que tiempo, ¿sí? Entre más tiempo le dediques, entre más tiempo te expongas a ese idioma, más fácil va a ser para ti desarrollarlo. ¿Listo? No sé si haya de pronto alguna otra pregunta. Bueno, entonces voy a cerrar por acá y voy a compartirles ese primer ejercicio. Bueno, vamos a compartir ahora. El primer tallercito. Vamos ahorita a hablar de los regulares. ¿Dónde quedó la fotico? Esta es. Ahí les voy a dar compartir y me avisan porfa si la están viendo todos en sus pantallas. Sí, profe.
No, esta no es, esta sí es. Vamos a darle pausa por acá. Listo. Bueno, ya sabemos entonces que esos regulares les vamos a agregar una ed al final, ¿sí? A todos. Es decir, que todos los que hay acá son regulares. Todos los de esta imagen, ¿sí? Esos regulares no se pueden pronunciar como yo quisiera. Yo no puedo decir helped, ni looked, tampoco puedo decir wanted, ni needed, mucho menos loved, ni called. Tienen características. ¿Cuáles son? Bueno, hay dos maneras. La primera es mirar esta tablita y darme cuenta que si la palabra termina en T, como want, ¿sí? Want. Si termina en T y si termina en D, como need, ¿sí? Yo los voy a pronunciar como ID. Es decir, estas dos que yo agregué van a sonar como ID. Entonces yo ya no diría wanted, yo diría wanted. ¿Ok? I wanted to visit the university. Yo quería visitar la universidad. Wanted. O en este caso ya no diría needed, yo diría needed. It. ID. Va a sonar como una ID. Needed. ¿Ok? Ahora, todos estos que están acá en este cuadrito van a sonar como una T. ¿Cómo me doy cuenta? Los que terminen en todas estas. Los que terminan en P, los que terminan en K, en F, etcétera, etcétera. Con esta lista de acá, yo sé que estas terminaciones se van a pronunciar con una T. El verbo help, que es de ayudar, ¿sí? Termina en P. Es decir, que estas dos, la ed, se van a pronunciar como una T. En ese caso, yo no puedo decir helped, yo digo helped, helped. Después de la P voy a pronunciar una T. Aquí sería looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, and fixed. Todos con una T al final. ¿Ok? Si ustedes notan, ya no digo helped, ni looked, ni sniffed. Yo digo looked, helped, sniffed. Todos con una T al final. Y por último, los que están acá, los que terminan en L, N, R, G, B, S, etcétera, etcétera, estos van a pronunciarse con una D al final. Es decir, call termina en una L. Esta pronunciación yo la voy a hacer como una D. Yo digo called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed. ¿Ok? Con una D al final. Nada de decir called ni called, ¿no? Yo digo called, cleaned, offered, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es como la primera opción, ¿sí? Cuando tenemos la ayuda de imágenes como estas, ¿sí? Todos las terminaciones pues estarían acá, ¿sí? Las que se pronuncian con D o con T o con ID. Pero hay una segunda manera, ¿sí? De saber cómo se pronuncian estos verbos en pasado, específicamente los regulares. Y son estas dos palabritas que están aquí escritas en blanco. Voiceless and voiced. Estos son términos fonéticos. En fonética, yo tengo sonidos sordos y sonidos sonoros, ¿sí? Los sonidos sordos, estos de acá, voiceless, son todos estos. La P, la K, la F, etcétera, etcétera. Son sonidos sordos. Es decir, sonidos que no hacen vibrar las cuerdas vocales. ¿Ok? Si ustedes hacen el sonido de la P, el sonido de la P es el sonido P, P, P. Solo la P, sin ninguna otra letra. El sonido de la P, P. El sonido K, el sonido de la K. ¿Sí? Esos sonidos solitos no hacen vibrar las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces yo sé que cuando no vibran, yo voy a pronunciarlo con una T. ¿Sí?
Para esto podemos utilizar el dedo pulgar y el dedo corazón, perdón, el dedo índice y el dedo corazón, ponerlo aquí abajito de mi garganta, ¿sí? Y cuando pronuncio, por ejemplo, la P, van a ver que van a sentir que no suena, ¿sí? Ahora, los sonidos sonoros, por el contrario, son esos que sí hacen vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Vamos a dar por acá, reanudar. No sé si están viendo de pronto la pantalla. Por aquí me parece que está en pausa. No sé si están viendo la imagen que les tengo ahí. La imagen verde Listo. de la tarjetita. Listo, perfecto. Pensé que se había ido. Bueno, entonces, los sonoros son los que sí hacen vibrar las cuerdas vocales. El sonido de la N, el sonido R, ese sonido sí hace vibrar las cuerdas vocales. Y entonces cuando vibran, voy a pronunciarlo con una D. Normalmente lo que uno hace es fijarse en las letras, ¿sí? En lugar de ponerse a distinguir entre estos sonidos. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es esa pronunciación final, ¿ok? Que es a veces una T y a veces una D. Ahora, todos esos sonidos por aquí abajo, en este cuadrito que está aquí abajo, todos esos sonidos que terminan en sonidos de vocales, por ejemplo, follow, termina como en una U, follow, enjoy, termina como en una I, play, try, continue, esos sonidos que terminan como en una vocal, yo los voy a pronunciar con una D. Entonces yo digo followed, enjoyed, played, tried y continued, ¿sí? Con esa D final. Yo no puedo decir follow it, ni enjoy it, ni play it, ¿no? Yo lo pronuncio con una sola D. Followed, enjoyed, played, tried, continued. ¿Ok? No sé si estamos claros hasta ahí. Esta imagencita, sí sería bueno que la guarden, ¿ok? Igual ahí en Moodle está, para que la descarguen y la tengan presente a la hora de estar practicando ese audio, ¿sí? Igual el traductor de Google y algunas otras apps de traducción les van a ayudar también con el sonido, ¿ok? A la hora de ir realizando esa grabación. Bueno, los escucho entonces si hay de pronto preguntitas, cosas que quieran que repitamos. No sé qué me quieran decir hasta acá. Profe, en el audio se va a meter lo que vimos de was y were y esto de hoy. Listo. Sí, esas dos cosas. Vamos a trabajar el pasado. El pasado incluye regulares e irregulares y también incluye was y were, que es el pasado del verbo to be. ¿Ok? Ahorita metámonos entonces con los dos tallercitos finales que les tengo. Estos dos tallercitos son para practicar regulares y para practicar irregulares. Empecemos con regulares, que es lo que estábamos viendo. ¿Sí? Empecemos con regulares. Voy a compartirles por acá. Stories time, simple point sounds. Y ustedes van a ver más o menos cómo funciona. Mis controles me dicen que ustedes ya lo están viendo. No sé si todos estemos ahí. Sí. Sí, se ve bien. Bueno, entonces tenemos dos columnitas, regular versus irregular. ¿Sí? Ya sabemos que para formar el pasado, yo simplemente agrego ed. Esta ed me va a ayudar a mí a formar ese pasado de los verbos. ¿Ok? Ed. Bueno, entonces, por ejemplo, listen en pasado quedaría listened. Y va a sonar con una D. ¿Cómo quedaría en pasado? Yo voy a decir clean. ¿Y cuál será el sonido final? Yo lo pronuncio con una T, con una D o con una ID. Con una D. Con una D, de acuerdo a la imagencita que les estaba mostrando hace un rato. ¿Ok? Sonaría como una D. Aquí tenemos un sonido, que es el sonido de la K,
pero también es regular. Entonces quedaría en pasado asked, ¿sí? Asked. Y el sonido final ya no es una D, el sonido es Como una T. una T. ¿Por qué una T? Porque este sonido, el sonido de la K, no hace vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Es el sonido K. Entonces, asked sería la pronunciación. Aquí tenemos el verbo try, intentar, termina en una Y. ¿Yo qué hago? La cambio por una I latina y le agrego ed, ¿sí? Ese sonido es el sonido de una vocal, el sonido de la I. Y todas las vocales yo las voy a pronunciar con una D. Todas las vocales con una D. Aquí volvemos a tener lo mismo, el verbo talk, y se va a pronunciar con una T, ¿sí? Los sonidos siempre se representan entre dos diagonales, entre dos slash, ¿sí? Es decir, este es el sonido que yo estoy representando en cada uno. Bueno, miremos a ver. Este de acá, ¿cómo quedaría entonces? Yo lo cambio por la I latina y le agrego ID, ¿sí? Y resulta que ese termina en ¿qué sonido? En una D. Study, ¿ok? Con una D al final. ¿Listo? Learn. Bueno, este verbo learn lo pueden encontrar regular o irregular, ¿sí? Aquí lo vamos a trabajar como si fuera regular, learn, ¿sí? En algunos libros puede aparecer así, learned. Este primero, regular, este segundo, irregular, ¿sí? Entonces, para que no se vayan de pronto a confundir cuando vean learned y learned, porque puede ser regular o irregular. Trabajémoslo aquí como regular. Aquí ya sabemos que como termina en N, va a sonar con una D. Yo digo learned, con esa D al final. Y Profe, tenemos varios ¿y yo variantes. cómo sé cuándo tengo que utilizarlo como regular o irregular? En el pasado, solo en el pasado voy a pensar en regulares o irregulares, ¿sí? Este learn, tú decides cuál de los dos usar, ¿sí? A ver, les comento un poquito de historia de este lenguaje como para que me entiendan esta partecita. Al principio, por allá en la época de Shakespeare, en inglés antiguo, perdón, inglés medio más o menos, todos los verbos eran regulares, ¿sí? Porque la población, las comunidades que hablaban inglés, ¿sí? Se concentraban en una zona específica. Ese lenguaje se fue expandiendo, ¿sí? Y a medida que se fue expandiendo, los verbos fueron cambiando y ahí aparecieron los irregulares. ¿Por qué? Porque la gente de otras partes empezaba a cambiar esas palabras, ¿sí? ¿Qué tocó hacer? A medida que íbamos conociendo el lenguaje, ¿sí? En otras partes del mundo, pues tocó entender cómo era que habían hecho esos cambios. Y ahí fue que aparecieron los irregulares, ¿sí? Y eso es característico de todos los idiomas. Entonces, por eso hay que memorizarlos, porque no hay una regla que diga, no, es que esto cambia de esta manera, no, sino que las mismas comunidades fueron cambiando las palabras, ¿sí? Y ese cambio lo memorizaba cada persona que iba aprendiendo el lenguaje, ¿sí? Ya fuera desarrollado o fuera adquirido, ¿sí? Pero en el inicio todos eran regulares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de learn, no hay ningún problema si yo utilizo el regular o el irregular, ya que los dos son los mismos, ¿ok? Significan exactamente lo mismo. Es el verbo aprender. Learn y learned significan aprendió o aprendió. Tienen el mismo significado, simplemente yo decido cuál de las dos palabras utilizar. ¿Listo? Bueno, hablemos por acá. No sé si quedó de pronto entendido un poquito mejor. ¿O tienen de pronto todavía duda en esa partecita? No, profe, está bien. Bueno, entonces, ahorita hablemos, por ejemplo,
de este verbo, el verbo mop, ¿sí? El verbo trapear, ¿sí? El verbo trapear, ustedes ven que tienen dos consonantes y tienen una sola vocal, tiene una sola vocal en el medio, ¿sí? Cuando esto sucede, cuando yo veo una vocal en medio de dos letras, yo necesito duplicar esa última consonante, ¿sí? Mopped. Y ya me quedaría en pasado. Mopped, ¿sí? ¿En cuál otro me puede pasar? Bueno, aquí hay sonido de vocal, entonces como termina en vocal no me aplica esa regla. Vamos de pronto a buscar por aquí otro. Bueno, por aquí no hay, pero a ver, déjenme pensar. Uno regular que tenga esta característica. Pensemos en el verbo stop. Ok, por ejemplo, stop. ¿Sí? Ustedes ven acá, ¿sí? Que hay una vocal en medio de dos consonantes, ¿cierto? Yo lo debería transformar de esta manera, duplicando esa última, ¿ok? El verbo parar, el verbo detenerse, se convierte entonces en el verbo paró o en el verbo se detuvo en pasado, ¿ok? Eso para las palabras, para los verbos que tienen una vocal en medio de dos consonantes. ¿Listo? Entonces, toda esta lista que estamos viendo acá al lado izquierdo va a quedar exactamente igual. Yo para ponerlas en pasado simplemente agrego ed, ¿ok? Cooked. Y ya me queda entonces a mí ponerme a mirar la listica, ¿sí? O tratar de memorizar un poco cuál sería la pronunciación de acuerdo a ese último sonido, ¿ok? Ok. Bueno, ahora podríamos mirar entonces aquí a este lado derecho, donde tenemos los irregulares. Esos son los verbos que cambian su forma, ¿ok? Cambian su forma. Entonces, esto yo lo encuentro en las páginas del medio de los diccionarios. Algunos diccionarios tienen estos verbos al final, ¿sí? Y otros simplemente ya los dejan de lado, ¿sí? Pero igual hay mucho, hoy en día se puede encontrar en cualquier lugar una lista de verbos irregulares, ¿sí? Y vuelvo y les repito, tocaría entonces memorizar esos que yo considere relativos a mí, que yo les vaya a dar un mayor uso. Por ejemplo, el verbo drive, drove, ¿sí? Vamos a ver que hay unos cambios grandes y hay otros que no. Became, become, became, ¿sí? Begin, begin se convierte en el verbo began, ¿sí? Forget se convierte en el forgot, ¿sí? Write se convierte en wrote, ¿ok? Y no son cambios tan grandes, ¿sí? Pero sí me los debo ir memorizando. Hay otros que cambian más. En el caso de fight, el pasado es fought, ¿ok? Y en el caso de give, el pasado es gave, ¿sí? Voy a completarles aquí esta tablita por si quieren coger alguno de acá para memorizarlo, trabajarlo. El verbo sleep, dormir, se convierte en slept, ¿sí? El verbo go se convierte en went, etcétera, etcétera. El verbo have, este es importantísimo. Ese verbo have en presente y en pasado se vuelve had. El verbo run se convierte en ran. El verbo choose, chose, meet, met, send, sent, see, saw, be, este ya lo conocemos. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was, o también puede ser were, dependiendo. El verbo think se convierte en thought. Este lo vimos ahorita. El verbo buy se convierte en bought. Y el verbo, esto no es un verbo.
Ok, vamos a quitarlo. ¿Listos? Esta listica podría ser, sí, yo lo traté como de seleccionar los más comunes, ¿sí? Algunos cambian un poquito, algunos cambian bastante, pero es cuestión de trabajarlo repetidamente de manera que se vuelva algo común, algo cotidiano para mí y para el uso pues de lo que yo necesite hacer, ¿ok? No sé si haya preguntas hasta acá de lo que hemos estado haciendo o alguna cosa que queramos revisar. Bueno, No, profe. listo. Este ejercicio, este que se llama Simple Past Sounds Error Correction, que está en la plataforma, ustedes lo deben descargar, ¿sí? Lo deben descargar y terminar esta columna izquierda, ¿sí? La van a terminar. Esto no es para dentro de 8 días, ¿no? Esto es para guardar en esa carpeta de evidencias, ¿sí? Entonces, si usted quiere trabajar esto dentro de 8 días, no hay problema. Yo no lo voy a revisar dentro de 8 días. Yo lo voy a revisar al final del curso, junto con los demás ejercicios que trabajemos en clase. ¿Listo? Esta primera partecita la hice yo. Estas partes y palabritas que nos faltaron las deben completar ustedes y las vamos a guardar en esa carpeta de evidencias. ¿Claros con eso? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos ahorita a ver ese ejercicio de los, irregulares. Sí. Voy entonces a dejar de compartir esto. Y vamos a trabajar entonces este último tallercito que nos queda de irregulares. Y vamos a ver algunas historias también. Bueno. Aquí hay algunas historias, ¿sí? de conocimiento general que ya conocemos, supongo que la mayoría, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Hansel and Gretel. What is Hansel and Gretel? A, B, C, D, E, F. What are the characteristics of Hansel and Gretel? Sí. D, the house. Okay. So D is for number 1. Number 1 is D. Okay. Number 2, the Little Red Riding Hood. ¿Cuál será esa? Little Red Sí. Riding Hood. C. Sí. The C. Esta de acá. No la ve. B. Okay, that is B. What is that in Spanish? Little La Red. perucita roja. Little Red Riding Hood. Number 3. Number 3, we have A. the A. And what is? Sherlock Holmes. Okay, yes, that is the A. Sherlock Holmes. A. We have A. Sherlock Holmes. Number 4, the Beauty and the Beast. Number 4, F. that is F. The Beauty and the Beast. Yes. Number 5, Robin Hood. The characteristics of Robin Hood. C. C. That is the main character. And number 6, E. The Little Mermaid. Eso sería E. Lo que aquí conocemos como la sirenita, en inglés se llama The Little Mermaid. Esa actividad como para meternos en el contexto de ese tipo de historias que vamos a trabajar. Son historias de esa fantasía. Tenemos aquí primero que vamos a trabajar la historia de La Bella Durmiente. Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty. Y nos dan unos verbos ya en tiempo pasado. Tenemos estos dos. Lived. Ese es el pasado del verbo vivir. Viví. Vivió. Vivió, etcétera, etcétera. ¿Qué será esto? Woke. Woke. El verbo despertar. Eso, se le Wake. despertó. Y Despertar. despertó. Este es el verbo Dormir. durmió, ok, en pasado. Este es el verbo tomar en pasado, entonces sería tomó, ¿sí?
Este ya lo conocemos. Was, ¿sí? Que solo se utiliza con singular o plural. Con singular. Singular. Con singular. Ese es el verbo cast, el verbo lanzar, el verbo, sí, el verbo lanzar, el verbo recitar, ¿sí? Hay una palabra, creo que, ¿cuál era? No estoy seguro si es maldecir, pero bueno, creo el verbo recitar, el verbo lanzar, en términos de hechizos y cosas así. Echada. Entonces, No. ajá, sí, como lanzar, como echar un hechizo, está por ahí. Grew es el verbo crecer, el verbo cultivar, el verbo, sí, en este caso crecer, es decir, creció. El verbo venir, came, en pasado, vino, ¿sí? Vi. El verbo venir en pasado es vino. El verbo married, marry, es el verbo casarse en pasado. Ujú. Se casó, se casaron, etc. Cut, el verbo cortar en pasado, cortó. Y saw es el verbo mirar en pasado, miró o vio. ¿Ok? Entonces vamos a ver. A long time ago, a beautiful princess. ¿Ok? Aquí dice que había. ¿Sí? There was. ¿Sí? Allí había. Estas dos me van a hacer ese verbo haber. There was. There was a beautiful princess. She in a very high tower. Nos hablan de una torre algo alta. Vio. Vio. Dormía, slept. Dormía. Viví. Ajá. Vivía en Viví. una torre muy alta. ¿Ok? A wit fairy. Aquí nos hablan de unas hadas madrinas. ¿Sí? Y habla de un hechizo sobre la princesa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería por acá? Cast. Cast. Ok, lanzó, hechizó. Bueno, tomémoslo como lanzar. A wicked fairy cast a spell and the princess for 100 years. Por 100 Sleep. años. Slept. Ok, ese contexto me da a entender a mí que durmió. Puede ser for 100 years. Luego empezamos otra vez. A big forest. Un bosque grande, ¿cierto? Alrededor de la torre. Vivía. Un bosque grande vivió alrededor de la torre, vino alrededor de la torre, tomó o creció, o cuál será. En este caso, grew, creció alrededor de la torre, ¿sí? One day, a handsome prince, un príncipe hermoso, ¿sí? Príncipe azul, a la torre. Vin. Con. Ken. Vino a la torre, ¿sí? Luego él, su espada, y tomó su espada, ¿sí? Y cortó Y cortó los los árboles. árboles. Listo, tiene sentido. Luego, La él él a la princesa. le dio. Él vio, bueno, Él vio. él vio a la princesa, ¿sí? Y luego con un beso. ¿Qué pasó con ese beso? La despertó, ¿sí? La despertó con un beso, ¿sí? El príncipe a la princesa. Le dijo. Sabo. No. Oye, se utiliza. Aquí, digamos que se casaron, ¿sí? El príncipe desposó a la princesa y ellos vivieron, ¿cierto? Felices para siempre. Happily ever after, ¿ok? Entonces, ese audio que ustedes van a hacer puede ser una cosita muy parecida a esta. A long time ago, there was a beautiful princess. She lived in a very high tower. A wicked fairy cast a spell, and the princess slept for 100 years. A big forest grew around the tower. One day, a handsome prince came to the tower. He took his sword and cut the trees. He saw the princess and waked her
woke her with a kiss. The prince married, that's the princess, and they lived happily ever after. ¿Ok? Eso es una historia súper corta, ¿sí? Sobre algo que sucedió en el pasado, ¿ok? La idea, otra vez les repito, es que sea hecha 100% por ustedes, ¿sí? Y no necesariamente fantasiosa. Puede ser una fantasía que ustedes inventen en el pasado. O también puede ser un evento del cual usted tenga conocimiento que pasó y usted lo va a redactar en inglés. ¿Listo? Hagamos este otro. Para el examen. Exacto, para lo que ustedes van a presentar como parcial. Vamos a este otro para que veamos otra de las historias. Tenemos Once Upon a Time, había una vez, ¿sí? Pero aquí ya no uno, sino three little pigs. Three little pigs. Así se llama el cuento, The Three Little Pigs. ¿Ok? ¿Qué será eso? ¿Los tres? Cochinitos. Los tres cerditos, los tres cochinitos, ok. There were three little pigs. One, bueno, no hemos repasado el vocabulario. Made, que es el pasado del verbo hacer. Entonces, hizo. Tried, que es el pasado del verbo intentar. Entonces, intentó o intentaron. Ate, que es el pasado del verbo comer. Entonces, comió. Comieron. Built, que es el pasado del verbo construir. ¿Sí? Construyó o construyeron. Were, el pasado del verbo to be, eran o estaban. Lived, vivió o vivieron. Fell, cayó o cayeron. Blew, sopló o soplaron. Was, en singular, el pasado del verbo to be, era o estaba. Used, usó o usaron. Y came, vino o vinieron. ¿Ok? Entonces, once upon a time, there were three little pigs. One, a house with a straw. ¿Sí? Construyó, puede ser una casa con paja. ¿Sí? Entonces podemos aquí utilizar use, ¿no? Built, ¿sí? Construyó una casa con paja. Otro, one used, made, puede ser, hizo una casa con madera. Y el otro, ¿sí? Usó ladrillos, bricks. ¿Ok? One day, a big bad wolf, un lobo grande y malo, ¿sí? ¿Qué hizo? Comió, vino, estuvo, vivió. Sopló, blew. Primero llegó, ¿cierto? Vino, ¿sí? Y luego intentó, puede ser, tried to destroy the houses. Intentó destruir las casas. Ahora sí, ¿qué fue lo que él hizo en cada una? Blew. He blew on each house, ¿ok? Y después de eso, las casas de paja y madera cayeron, ¿sí? Cayó o cayeron. ¿Y qué le pasó a los cerditos? Bueno, no estoy seguro si esta historia terminaba así, pero vamos a hacerle caso. Se comió a los cerditos. La casa de ladrillos, ¿sí? ¿Qué le pasó a esa casa de ladrillos? Era muy fuerte, entonces el último cerdito, the final pig, ¿sí? Vivió una vida larga y feliz, ¿ok? Bueno, voy a tener que volver a ver los hermanos Grimm porque no estoy seguro si terminó así, pero bueno. Entonces, once upon a time, there were three little pigs. One built a house with a straw. One made a house with wood, and the other used bricks. One day, a big bad wolf came and tried to destroy the houses. He blew on each house. The houses of straw and wood fell down, and he ate the pigs.
The house of bricks was very strong, so the final pig lived a long and happy life. ¿Ok? Son historias corticas que ustedes pueden basarse, pueden utilizar para crear su propia historia. ¿Listo? No sé si haya de pronto preguntas, dudas o comentarios hasta acá. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto de acá. ¿Sí? La tareita de ustedes sería entonces poner estos verbos del presente, el verbo live, sleep, etcétera, etcétera, ponerlos en pasado. ¿Ok? Esa sería la tareita para completar acá. De presente a pasado. Bueno, voy entonces ahorita ya para terminar a compartirles el ejemplo que les quería mostrar sobre un texto. ¿Sí? Este texto lo hizo un estudiante, ¿sí? Y ustedes pueden hacer algo similar. ¿Sí? Esto yo lo copié y lo pegué en una presentación de PowerPoint, ¿sí? Ustedes pueden copiarlo donde consideren mejor, donde les parezca mejor, y para luego grabar el audio. ¿Dónde estará el ejemplo? Pues este de acá. Bueno. Entonces, él también les mostré los ejemplos de los cerditos, de la bella durmiente, etcétera, etcétera, y él decidió crear la propia. Él decidió crear una propia sobre un evento, sobre una situación que él había vivido. Entonces él dijo, my name is Alexander. On the past month, I was, ¿sí? Obviamente hay cosas aquí por corregir, pero la idea es que ustedes aprovechen entonces este espacio para tratar de redactar su primera historia 100% hecha por ustedes. Okay? My name is Alexander. On past month, I was in Bogota City. I traveled by plane. I was for a whole week. In that week, I enjoyed of a lot berry food. I enjoyed a lot of the food. Was learning about a lot of things, and all this I did while worked for my company. I didn't know the factory, so I learned so much. Also talked with 3 managers. They were listening to all the visitors. On Friday, that week, we went to different places in the center of the city. The company chose the best employee. After the meeting, I ran to the airport for my flight to return home. The past month, I had a great experience. I slept in a very nice hotel. ¿Ok? Es una historia súper sencilla, ¿sí? Que ustedes pueden repetir y poner en el traductor para escuchar varias veces y trabajar temas de pronunciación, ¿sí? Me parece importante mostrarles esta historia porque tiene errores comunes, errores que suelen haber, ¿sí? A la hora de escribir, ¿sí? Y aquí noto poca ayuda del traductor, ¿sí? Ya que hay errores más de digitación, ¿sí? Que de otra cosa. ¿Ok? No sé si de pronto tengan dudas, preguntas. Igual en el camino, cuando ustedes estén redactando y escribiendo, me pueden preguntar para echarle un vistazo antes de empezar a grabar su audio o cuando ya estén listos. ¿Sí? Profe, qué ¿Sí? pena. Pero entonces, o sea, hay que hacer esa presentación y lo del audio, o solamente lo del audio. No, solamente lo del audio. Esto yo lo puse en una presentación como para proyectar Ah, ok. mejor. Sí, lo copié y lo Ok. pegué de lo Sí. que él me envió, ¿cierto? Porque Ok. él hizo eso, él me la envió, ¿sí? Y Sí. también me envió el audio, ¿sí? No hay Ok. necesidad de enviarlo, pero en este caso él lo envió. Entonces yo Sí. comparé lo que él me dijo en el audio con lo que había enviado escrito. ¿Listo? Ok, ya lo entendí. Dale. Vale. Gracias. Bueno, chicos, entonces este es el momento para ustedes, para que me hagan preguntas, ¿sí? Algún comentario que quieran discutir, ¿sí? Antes de cerrar aquí esto. ¿Listo? Entonces los escucho si tienen algo que comentar. O de pronto si alguien llegó así despuesito
después de llamar a lista, ¿sí? Para que me confirme que sí estuvo acá. Por ejemplo, vi a Natalia. Natalia estaba por ahí. Natalia Yepes. Creo que todavía está por ahí. Lina Cárdenas, no sé si también puedo entrar al final. Lina. Profe, sí, por acá. Ya logré estabilizar el internet hace rato. Listo, perfecto. Entonces, Gracias, profe. Lina Cárdenas y esta es la otra compañerita que también se llama Lina. Y Mariana García, no sé si ya pudiste entrar. ¿Todavía estás por ahí? A ver, Natalia, miremos aquí el chat. Listo, perfecto. Entonces tuvimos asistencia del 100%. Sí. Bueno, me queda faltando uno, pero ahorita miraré bien de quién se trata. Bueno, chicos, entonces el micrófono es de ustedes, los escucho. Preguntas, dudas. Los escucho. Así de a uno. Profe, o sea, lo que queda es terminar las dos presentaciones que usted nos mostró ahora, lo que nosotros tenemos que terminar, y eso lo guardamos en la carpeta que usted nos dijo que luego la mandamos al final. La de Y solo hay seguimiento. que enviar el parcial, El parcial. el Esa es la audio. tareita que queda ¿hasta qué fecha nos queda ese parcial? Es el 5. El 8. El 8 de El mayo. 8, El 8 de el 8 de mayo. El 8 de mayo es el límite, ¿sí? Para subir ese primer parcial. ¿Listo? Ok. Vuelvo y le repito, quedo pendiente pues de sus borradores, de lo que vayan haciendo y quieran que yo revise, lo vamos a revisar sin ningún problema. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, quejas o reclamos, podemos dar aquí por terminado. ¿Listo? Bueno, Natalia, con todo gusto. Catherine, con todo gusto. Bueno, chicos, thank you for coming on time. Okay? Thank you, Goodbye. teacher. Okay. Goodbye. Feliz noche, profe. Gracias. Okay. Gracias, Bye. profe. Lina Vázquez, vamos a anotar por aquí. Bueno. Ok, adiós, goodbye. Voy a cerrar aquí la reunión para todos. Vamos